Con respecto a la fiebre reumática, tenemos que tener en cuenta lo que vemos en el cuadro. Es el resumen perfecto de esta Viacar. Nos habla de que, primero, la bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Vamos a encontrar que epidemiológicamente tiene un pico entre los 5 y 15 años, y en la fisiopatología se ve una reacción cruzada con la proteína M de la bacteria, lo que permite desarrollarle una hipersensibilidad de tipo 2. Recuerden que esta enfermedad se puede desarrollar, se puede ver mucho, y preguntas de examen de inmunología con respecto a la hipersensibilidad. Por el tipo de reacción cruzada es la tipo 2. En la patología se pueden encontrar los cuerpos de Aschos, pregunta de examen, y esto se ve por una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces la pregunta va a venir, paciente que tiene amigdalitis maltratada y que pasan los años y que luego debuta con un soplo. Es la típica pregunta que va a venir. Con respecto a la clínica, se va a basar mucho en dominar los criterios mayores. Los criterios mayores se basan en los famosos criterios de Jones modificados. Desde el 2015 para adelante han hecho modificaciones, sobre todo en los menores, y lo que vemos nosotros es lo siguiente. Estas son las preguntas que van a venir en los exámenes, te voy a resaltar. La carditis, cáncer y la nemotecnia, para recordarnos, carditis es la más preguntada porque es la que da el pronóstico. La carditis puede hacerse a varios niveles. Por ejemplo, podemos tener un nivel endocárdico, un miocárdico y un epicárdico, ¿no? El epicárdico, por ejemplo, puede debutar haciendo ¿qué cosa? Un cuadro de pericarditis, ¿no? Pericarditis, entonces puede debutar. El miocárdico, una insuficiencia cardíaca. Y el endocárdico va a afectar la parte de las válvulas. Esto se llama carditis en general. Cuando ustedes escuchen cualquier tipo de esa afectación, se llama que la bacteria, en este caso el daño que se ha generado inmunológico, ha generado una carditis. La válvula que más se afecta es la mitral más que la aorta, y cuando se afecta todo, se habla de pancarditis. Con respecto a la artritis, es pregunta de examen, es la variable o criterio mayor más preguntado en los exámenes. Es una artritis que no degenera, es migratoria y es poliartrítica. Pregunta de examen todas ellas. Los nódulos son subcutáneos, no duelen. Generalmente de zonas extensoras. La corea, vamos a encontrar esta corea. Se puede ver la corea, afectación de ganglios basales. La clínica debut, generalmente la mayoría de estas coreas es pasado el primer mes, ¿no? Es una pregunta, por ejemplo, que podríamos tenerlo en cuenta, ¿no? Respecto a Coreas es bastante característico. Ha venido preguntas con respecto a Corea. La Corea lleva su nombre, la Corea de Sydenham. Corea de Sydenham. Sydenham. Y la Corea nunca habían preguntado, han preguntado hace poco en ENAN, cuando se debuta generalmente la Corea pasado un mes de haber tenido ya el cuadro de fiebre reumática. El eritema marginado, ¿qué te pueden preguntar? Que la cara se salva, aparece y desaparece de todo lado. Esas serían buenas preguntas de examen con respecto a criterios mayores. Los criterios se van a dar como 2 mayores o un mayor y 2 o 3 más menores. ¿Se dan cuenta cuál es el criterio menor más preguntado? Fiebre. La fiebre no está acá, es el criterio menor más preguntado. Con respecto al laboratorio, vamos a encontrar elevación de la antiestreptolicina O, también puede haber elevación de la ADNasa B, estreptocócica. Y con respecto a la ecocardiografía, acuérdense que la forma de debut de las carditis, cuando son agudas, es la insuficiencia mitral, y cuando son crónicas es la estenosis mitral. Por eso que la forma más común de ver en la ecocardiografía es la famosa doble lesión mitral, que es que tenga insuficiencia y que tenga estenosis, de lo que más vamos a ver. Con respecto al tratamiento, divídelo en 4 partes. Médico general, o sea, el reposo. Antiinflamatorios con el salicilato. En caso de corea corticoide, pregunta de examen. Antibióticos, la penicilina G benzatínica. Si es una sospecha, pues como prevención primaria que he tenido esto, me coloco, punto. Pero si ya he tenido afectación y he tenido la fiebre reumática, se tiene que hacer intramuscular cada 4 semanas. Con respecto a los regímenes, ¿cómo es? Si yo he tenido una fiebre reumática sin afectación cardíaca, o sea, de repente una artritis, nódulos, no sé, se da generalmente el tratamiento de 5 años
de tratamiento lo puedes dar. Cada mes le tienes que colocar la ampolla, ¿ok? Y esto lo vas a dar permanentemente hasta los 21 años. Entonces, es una forma, digamos, que tú podrías tener en consideración estos estados, ¿ok? Normalmente la penicilina benzatínica de 1.2 millones, ¿ok? Acuérdate que se da 600.000 en caso de personas, en caso de pequeños, menores de 27 kilos, ¿no? Pero 1.2 millones. Entonces, colocas de los 5 años, o sea, por 5 años de tratamiento, puedes darlo, ¿ok? Hasta los 21 años que cumpla el paciente, ¿correcto? Si el paciente ha tenido fiebre con carditis, podría haber sido, por ejemplo, una carditis aguda, entonces normalmente vamos a darlo por 10 años hasta los 21 años, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, de 10 años hasta 21 años, o sea, es bastante, ¿no? Y al corazón te toca son 10 años mínimo. Pero si tiene una carditis con valvulopatía permanente, acá incluso en Perú lo dejan indefinido, chicos. Pero la guía te dice que lo puedes dar por 10 años o hasta 40 años. ¿Ok? Porque hay más, o sea, las probabilidades de que aparezcan los problemas van a estar ahí presentes. Entonces tienes que prevenir, digamos, a que no se genere la sobreinfección en ese daño de la fiebre reumática que ya has generado tú. Esto es bastante interesante porque vas a estar siempre con esta protección, ¿no? Del antibiótico. Entonces hay que tener en consideración, nos pueden preguntar tiempos, ¿ah? Fiebre reumática sin carditis de 5 años hasta 21 años o hasta 21 años, y la fiebre reumática con carditis por 10 años o hasta los 21 años, y la fiebre reumática con carditis más valvulopatía permanente por 10 años o hasta los 40 años. Acá depende mucho ya la decisión del médico, que en Perú cuando te pregunten valvulopatía permanente es porque te están diciendo que lo van a usar toda la vida. Eso es lo que pasa mucho en nuestro país, que somos, digamos, un país ricos en fiebre reumática, porque la causa que vemos estenosis mitral en los hospitales, muchos, la mayoría de causas, las más frecuentes, por origen de la bendita fiebre reumática, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta.